Bueno, gente, vamos a empezar vamos a dejar por detrás nuestro ya la unidad de análisis matricial. Queda, como dijo Edu, la parte de práctica que van a hacer mañana y que van a hacer en la consulta del día viernes. Y vamos a empezar con la unidad temática siguiente, que es la anteúltima unidad, que tiene que ver con cargas móviles y diagramas de influencia, ¿sí? En realidad la unidad se llama cargas móviles, líneas de influencia y diagramas envolventes. En esta primera clase vamos a ver conceptos generales sobre cargas móviles y sobre diagramas de influencia, y después vamos a ver el tema de diagramas envolventes. Bueno, ¿por qué vemos específicamente en términos de las cargas móviles? Bueno, porque, como ustedes saben, las fuerzas que actúan sobre las estructuras, en principio las podemos dividir en dos grandes grupos en función de el tiempo de actuación, digamos. Tenemos aquellas cargas que son de naturaleza permanente, que actúan sin modificarse durante toda la vida útil de la estructura. Cuando uno habla de que actúan sin modificarse, en general no cambia ni su posición ni su magnitud, ¿sí? ¿Cuáles son esas cargas? ¿O cuáles son ejemplos típicos de esas cargas? Bueno, el peso propio de la estructura y el peso propio de los elementos no estructurales y de las instalaciones, aunque después, debido a algunas reformas, algunas cargas permanentes puedan retirarse, por ejemplo, de alguna estructura, pero en general son las cargas que aparecen sin modificación a lo largo de la vida útil de la estructura. Y si uno piensa en cargas en general, ¿sí? Uno pensaría que uno vería que las cargas permanentes son las más atípicas dentro de las cargas que aparecen en la estructura. ¿Y por qué más atípicas? Y por el hecho de que el resto de las cargas, las sobrecargas de uso, las cargas derivadas del ambiente, u otro tipo de cargas que pueden actuar, son cargas evidentemente variables. ¿Y variables por qué? Porque la posición, la dirección y la intensidad pueden tener variaciones significativas a lo largo del tiempo. Imagínense las cargas de uso de un edificio. Las cargas de uso de un edificio son continuamente variables, ¿sí? O sea, no es una carga que sostenga un valor y una posición casi permanente a lo largo del tiempo. Que nosotros a esa carga la podamos tomar de un reglamento, no le quita sentido a la naturaleza de la carga. O sea, nosotros hoy decimos, bueno, para un dormitorio tomamos tantos kilos o tantos kilonewton por metro cuadrado. Para un balcón tanto, para una terraza inaccesible tanto, para una accesible tanto, para una biblioteca tanto, o para un estacionamiento. Pero ese es un valor nominal, es un valor reglamentario, pero realmente la carga es una carga variable. No variará la dirección en general, porque si son sobrecargas de uso, por lo general tienen carga que coincide con la carga gravitatoria, pero su dirección, su posición y su intensidad tiene una frecuencia de variación que es mucho mayor respecto del tiempo de vida útil de la estructura. En cambio, las cargas permanentes, su frecuencia de variación se asimila a la magnitud aproximada de la vida útil de la estructura. Otras cargas que tienen que ver con las cargas del uso, algo que ustedes tienen entre sus manos ahí. La carga la carga de uso de los espectadores en las graderías de un estadio, o en las tribunas de un estadio. Yo les di una carga,
pero esa carga es una carga nominal también tomada de un reglamento. O sea, a veces la tribuna está más vacía, a veces la tribuna está más llena, a veces los espectadores están saltando, a veces los espectadores están quietos, a veces los espectadores están moviéndose de un lado a otro. ¿Qué tiene de permanente eso? Más allá de el hecho de considerar un valor nominal. Nada, absolutamente nada. Los vehículos en un puente. Uno puede sacar la carga de uso de un puente para un puente de un reglamento, pero tampoco tiene nada de permanente esa carga. El cereal almacenado, los materiales almacenados en un silo o en un depósito. Tampoco. El depósito se llena, se vacía un poco, se llena otro poco, se llena hasta determinado lugar, se vacía con una frecuencia muy alta, o el silo se mantiene lleno muchísimo tiempo. Y ni hablar de las cargas que provienen del medio ambiente: viento, nieve, temperatura, sismos. La mayor parte de las cargas en una estructura tienen naturaleza variable. Entonces, si la mayor parte de las cargas en una estructura tienen naturaleza variable, de alguna manera tenemos que tener estrategias para trabajar con esas cargas variables. Aguántenme 5 minutitos que me tocan el timbre y ya regreso. Bueno, ¿siguen ahí? Sí, profe. Listo, perfecto, gracias. Ya solucionaremos todas estas cuestiones y volveremos al aula. Ya no habrá interrupciones. Bueno, decía, si la mayor parte de las cargas tienen naturaleza variable, tenemos que tener estrategias para trabajar con esas cargas variables, porque con las cargas permanentes aparentemente no hay tanto inconveniente. La magnitud se puede fijar con bastante precisión. Las cargas unitarias de los materiales de construcción y de los elementos no estructurales y de las instalaciones son determinables, la posición se conoce, por lo tanto, trabajar con ese tipo de cargas no revestiría en principio mayor inconveniente. ¿Qué hacer con las variables? ¿Qué hacer con el problema de fijar la magnitud? Bueno, ese tema viene en principio solucionado, o lo tenemos
solucionado por la cuestión reglamentaria, ¿sí? Entonces, en el caso de Argentina, el Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles, que es la abreviatura o el acrónimo de CIRSOC, es el que establece, o es el organismo que dicta las prerrogativas en lo que es la fijación de los valores de carga que debemos considerar para construcciones que estén situadas en el territorio de la República Argentina, ¿sí? Los reglamentos, por ejemplo, de los reglamentos de la serie 100, ¿sí? El CIRSOC maneja reglamentos en función de series que van de 100 en 100. Tenemos la serie 100, la serie 200, la 300, la 400, creo que ahora estamos hasta la 800, 600, 700 y 800. Si la memoria no me está fallando, tenemos la serie 100, que es la que fija los valores de cargas y sobrecargas, por ejemplo el 101, cargas y sobrecargas gravitatorias para estructuras de edificios, el 102, acción del viento, el 103, construcciones sismorresistentes, el 104, acción del hielo y la nieve. Creo que hay un reglamento 100 de la serie 100 también, ahora no recuerdo bien, pero si ustedes quieren fijarse, eso, los reglamentos se pueden descargar libremente en esta dirección: www.inti, que es Instituto Nacional de Tecnología Industrial, .gov.ar/CIRSOC, ¿sí? Ahí pueden acceder y descargar gratuitamente todos los reglamentos. Creo que hay un reglamento de la serie 100 que tiene que ver con cargas a considerar durante la construcción. Después la serie 200 habla de construcciones de hormigón armado y pretensado. La serie 300, estructuras metálicas. La serie 400 creo que es estudios geotécnicos, me parece. La serie 500 no me acuerdo, la 600 no me acuerdo, la 700 creo que es estructuras de madera, la 800 puentes, y bueno, y ahí estamos. Pero respecto de lo que son valores de cargas a considerar para sobrecargas de uso, por lo general, para edificios, tienen el CIRSOC 101. Para cargas del viento, CIRSOC 102. Para cargas derivadas de sismos, CIRSOC 103. Acción de la nieve y el hielo 104, cargas sobre puentes, CIRSOC 801, y después otros valores de cargas. Por ejemplo, ustedes quieren construir un silo para almacenar materiales a granel. Bueno, por lo general, ahí no tenemos un reglamento específico en Argentina para esas estructuras. Cuando no hay un reglamento específico, uno puede tener dos alternativas diferentes. O quien les encarga la estructura les dice, bueno, hay que considerar estos estados de carga, ¿sí? O sea, es el mismo comitente quien establece las cargas que hay que considerar, o podemos hacer uso de reglamentación reconocida del extranjero. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos los reglamentos de la serie AC7. ACE es la abreviatura de American Society of Civil Engineers, o sea, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. La serie del AC7 es la que habla de cargas. Y en Europa tenemos los eurocódigos, la
serie 1 de los eurocódigos es la que habla de cargas y acciones. O sea que si no hay un reglamento específico en Argentina para la determinación de cargas para la estructura que ustedes están queriendo diseñar, tienen dos alternativas diferentes. O el comitente fija las cargas que hay que considerar, o pueden hacer uso, obviamente, en acuerdo con el comitente, de considerar un reglamento extranjero, ¿sí? Con las salvedades que haya que considerar, obviamente. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna consulta? No, profe. ¿No? Bien. Bueno, con esto entonces tendríamos un poco solucionado el tema de la magnitud, ¿sí? ¿Qué pasa con las otras consideraciones? ¿Qué pasa con la variación de la posición de la carga? Bueno, uno cuando encara el análisis de una estructura, ¿sí?, tiene que contemplar todas las variantes que puedan considerar las acciones exteriores y determinar cuál va a ser la respuesta de la estructura para cada una de las situaciones. De hecho, los reglamentos, cuando ustedes diseñan elementos, cuando ustedes diseñan elementos de hormigón o elementos de acero o elementos de madera, el reglamento le fija una serie de combinaciones de carga. Le dice, bueno, una combinación de carga es carga permanente más sobrecarga de uso. La otra es, una parte tienen carga permanente más sobrecarga de uso más viento. Bueno, y esas combinaciones, para llevarlo a cargas últimas, lo mayoran por distintos coeficientes. Pero además, ustedes tendrían que considerar para cada carga específica, por ejemplo, viento, ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa si el viento viene en esta dirección? Bueno, ¿qué pasa si el viento viene en la otra dirección? ¿Qué pasa si el viento actúa de este a oeste y que por la configuración de su conducción puede ser diferente que si se actúa de oeste a este? O se actúa de norte a sur, puede ser diferente a que se actúa de sur a norte, porque su construcción no es simétrica. ¿O qué pasa si actúa en diagonal? Bueno, entonces no solamente hay que considerar todas las cargas, o sea, todas las cargas de distinta naturaleza, sino que hay que considerar todas las posibles variantes que pueden tener esas cargas exteriores. ¿Por qué? Porque cuando se modifica la carga, sea en intensidad, sea en dirección, o sea en posición, obviamente los efectos sobre la estructura, estáticos o cinemáticos, se van a modificar. O sea, cada vez que yo cambie algo de alguna carga, van a cambiar los signos y las magnitudes de las reacciones, los signos y las magnitudes de los esfuerzos internos, de los desplazamientos, de las deformaciones, o sea, de todas las respuestas que ustedes ya saben calcular de la estructura. Bueno, todo eso se va a modificar si algo de las cargas se modifica. Y algo de la carga no solamente es la intensidad de la carga, sino que se puede modificar en qué posición se ubica la carga, qué magnitud tiene la carga o en qué dirección actúa. Entonces, una primera pregunta que tendríamos que hacernos es saber ponderar o saber discernir cuando la variación de cargas es significativa y cuando requiere ser considerada especialmente, o cuando no hay que tenerla en cuenta. No quiere decir que nunca haya que tenerla en cuenta ni que siempre tenga que ser considerada. Obviamente no, tenemos que manejarnos en los extremos del supuesto. O sea, siempre tenemos que encontrar un equilibrio, y ese equilibrio lo vemos en función de cómo es nuestra estructura y cómo es la magnitud de las cargas variables en comparación a las cargas permanentes. Entonces vamos a ir viendo algunas consideraciones. Primera consideración.
es un error, en general, pensar que la peor situación se produce cuando actúa toda la carga en toda la estructura y con su máxima intensidad. ¿Por qué viene bien en esta aclaración? Porque a veces uno dirá, bueno, le cargo todo, y bueno, si le cargo todo, evidentemente esa situación va a ser la peor, entonces no me caliento en ver si pongo sobrecarga acá y no pongo allá, entonces yo pongo sobrecarga en todos lados y se terminó, y chao, y esa es la peor situación. Bueno, ese es un razonamiento que no siempre es cierto. Y lo vamos a ver con este ejemplo que es sumamente simple. Ustedes tienen una estructura simple como esta, es una viga simplemente apoyada con un voladizo. Y queremos ver cuál es el momento en esta sección J que tenemos aquí, y tenemos una carga uniformemente distribuida que puede actuar en cualquier posición de la viga. O sea, puede actuar en toda la viga, puede actuar en parte de la viga, puede actuar en... O sea, es una carga que puede actuar en distancias parciales respecto de la viga. Este razonamiento simplista me llevaría a decir, yo para saber cuál es la máxima solicitación, cargo toda la viga y chao. Bueno, ¿qué pasa si cargamos toda esa viga? Bueno, obviamente este es el diagrama de momentos, está perfectamente claro. Veo cuál es el momento en esta sección J, que es la que yo quiero dimensionar. Tengo este momento que tenemos aquí. Este segmentito es el momento en J cuando actúa la carga en toda la magnitud de la viga, en toda la longitud de la viga. Pero ¿qué pasa si yo tengo, en vez de tener una carga completa, tengo una carga parcial? O sea, tengo carga solamente en el vano principal y no tengo carga en el voladizo. Bueno, evidentemente la parábola Q por L cuadrado sobre 8, que en el primer caso está colgada de esta línea base, ahora está colgada de esta línea base. Por lo tanto, el momento en J para el estado de carga parcial es mayor que para el estado de carga total sobre la viga. Conclusión, para la sección J, la flexión es menor este valor cuando hay carga en el voladizo. Cuando no hay carga en el voladizo, el valor es mayor. Entonces, la situación más desfavorable, en este caso, será cuando la carga se aplica de forma parcial y no de forma total sobre la estructura. O sea que este ejemplo relativamente simple, lo que me tiende a mostrar, o que lo que me muestra, es que no siempre la situación más desfavorable es meter toda la carne al asador. O sea, meto toda la carga y bueno, chao. Disculpen. Meto toda la carga y chao. Y lo que me dé, dimensiono con eso y se terminó, porque como yo puse toda la carga, los mayores esfuerzos en todas las estructuras van a estar ahí. No, probablemente estén ahí las mayores reacciones, pero para los esfuerzos internos no corre la misma suerte de ese razonamiento. Entonces, ojo, porque para el diseño de los elementos estructurales hay que considerar que las situaciones más desfavorables se pueden dar cuando la carga no actúa con su máxima magnitud en toda la estructura, ¿sí? Sino que estados de carga parciales o cargas colocadas de determinada manera en determinada posición de la estructura pueden provocar solicitaciones mayores que las que aparecerían para cuando pongo toda la carga en toda la estructura. ¿Se entiende el razonamiento? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno. O sea que dijimos, cada nueva situación de carga genera esfuerzos distintos en cada sección
de la estructura. Entonces, si yo quiero dimensionar una estructura, tengo que conocer las máximas solicitaciones que se producen en toda esa estructura. Vamos a ver un ejemplo para la misma estructura que veíamos hoy. Supongamos que esto es un riel por el que corre un puente grúa. O sea que el riel va del punto 1 al punto número 5, está apoyado en esta columna que tenemos acá, en el punto 1, en esta columna que tenemos en el punto 4, y uno de los extremos del puente grúa es una carga, ¿sí? Una carga puntual que puede desplazarse en esa dirección. O sea, esta carga ocupar cualquier posición en esa viga. Cuando una carga puede ocupar cualquier posición, se la identifica con este simbolito, que es como una ruedita. Cuando sobre la carga aparece una ruedita, quiere decir que esa carga es una carga de posición variable. O sea que, si yo quiero ver qué sección tengo que darle a esto, o sea, yo estoy dimensionando esto, bueno, tengo que ver qué pasa cuando la carga se desplaza a lo largo de esta viga. Bueno, si yo no conozco los conceptos de línea de influencia y diagrama envolvente, todavía, bueno, voy a recurrir a algo que parece bastante intuitivo. Entonces digo, bueno, voy a considerar algunos puntos a lo largo de esta estructura y voy a ver qué pasa cuando la carga actúa en 1, qué pasa cuando la carga actúa en 2, qué pasa cuando actúa en el punto número 3, qué pasa cuando actúa en 4 y qué pasa cuando actúa en 5. Bueno, hago ese razonamiento. Pongo la carga en el punto 1, evidentemente, como la coloqué sobre un vínculo, el vínculo se lleva toda la carga, no hay momentos en la estructura. La pongo en el punto número 2, el diagrama de momentos es este, valores nulos en el punto 1 y en el punto 4, y no hay flexión en el voladizo. Corro la carga, o sea, la carga acá, para este diagrama de momentos la carga la tenía acá, para este diagrama de momentos la carga la tenía acá, fíjense que el diagrama de momentos es el mismo, puse la carga en 4, no hay momentos sobre la estructura porque el apoyo en el punto 4 se lleva toda la carga, puse la carga en el punto 5, o sea que la carga ahora la tenemos acá, fíjense cómo cambió el diagrama de momentos. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo digo, obviamente, si yo considero un punto por acá en el medio, ¿sí? Si yo considero un punto por acá en el medio, tendré un diagrama muy parecido a esto. O sea, yo puedo considerar más puntos y puedo tener más diagramas. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, tomo suficiente cantidad de puntos y después, ¿qué digo? Bueno, evidentemente, yo con mi diseño de la sección de ese riel, o de la viga que sostiene ese riel, tengo que cubrir todos estos posibles momentos que van a aparecer sobre la estructura. Entonces lo que yo hago es lo siguiente. ¿Qué hago? Superpongo todos los diagramas de momentos que obtuve. En este caso lo que hago simplemente es superponer este diagrama de momentos con este diagrama de momentos con este diagrama de momentos. Y tengo lo que se llama un diagrama envolvente. Y aquí tienen la definición de lo que es un diagrama envolvente. Es un diagrama que contiene todos los diagramas individuales que pueden producirse. Evidentemente, para hacerlo bien, yo acá tendría que colocar algunos otros diagramas, ¿sí? Con lo cual, esto que ahora resulta una poligonal de lados rectos, devendrá en una parábola, ¿sí? Si yo considero muchos más diagramas. Y una cuestión importante, las ordenadas, o sea, las medidas desde cualquier punto de la línea base hacia arriba o hacia abajo, ¿sí?
representan los máximos efectos de un signo, porque en este caso el momento es negativo, y en este caso, para estos diagramas, el momento es positivo. Por lo tanto, acá tendré momentos negativos y acá tendré momentos positivos. Por eso dice de uno u otro signo, que pueden alcanzarse en cada sección de la estructura. Entonces, ¿cómo procedería yo si quiero dimensionar esa estructura? ¿Qué hago? Parto del diagrama envolvente y digo, bueno, quiero dimensionar para que en la sección J que tenemos acá, yo tenga una sección que sea apta para resistir este momento, que es un momento negativo, y este que es un momento positivo, porque este momento negativo se produce cuando la carga actúa en el voladizo. O sea que ahí la sección J está traccionada por encima. Pero si la carga actúa en el vano, la sección J está traccionada por debajo. O sea, para este caso, el momento, como dijimos hoy, es negativo, y para este caso el momento es positivo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, digo, si yo quiero dimensionarla con un perfil metálico, bueno, tomo el mayor de estos valores en valor absoluto, y utilizando la fórmula que ustedes ya conocen de resistencia de materiales, que dice que el W necesario será igual a el momento máximo, en este caso en valor absoluto, sobre la tensión admisible, me permite ver qué perfil me sirve para ese caso que estoy analizando. ¿Por qué tomo el máximo en valor absoluto? Bueno, porque el perfil tiene el mismo módulo resistente en tracción que en compresión. Por lo tanto, tomo el mayor de los dos valores de momento y puedo dimensionar el perfil que estoy necesitando. Con hormigón la cosa se modifica, porque si yo estoy trabajando con este momento, tendré que dimensionar una sección, por ejemplo, una sección doble T con armadura baja. Pero si yo estoy trabajando con el momento negativo, tendré que dimensionar la misma sección con armadura superior. Si van a hacer ahora el examen de estructuras de hormigón, entonces sabrán de lo que les estoy hablando. Entonces, la sección correspondiente para tomar todas las posibles solicitaciones que se producen por la variación de la posición de la carga, tendrá que considerar en su conjunto disposición, en el caso de ser de hormigón, de armaduras. Para cuando la carga actúe en el vano, trabajará esta armadura; cuando la carga actúe en el voladizo, trabajará esta armadura. Entonces, fíjense que aún siendo una estructura relativamente simple, con un estado de carga relativamente simple, que la carga desplace su posición tiene una incidencia fundamental. Porque si yo no considero esa actuación de la carga en posiciones diferentes, estoy del lado de un diseño inseguro, porque estoy dimensionando una sección que puede no ser apta para cuando la carga actúe en una posición diferente. Imagínense, si yo no considero esto y solamente digo, bueno, como tengo una viga con dos apoyos, bárbaro, le voy a poner solamente armadura inferior, porque solamente está traccionada en la parte inferior, bárbaro. Entonces, ¿qué hago? Diseño solamente esto. Construyo esto, pero si la carga actúa en el voladizo, ups, la viga se me va a empezar a fisurar acá arriba. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fisuró ahí? Uy. Pero si la carga actúa en el voladizo, cierto, ahora se me está traccionando arriba. Uy, no pusimos armadura arriba. Tenemos solamente los hierritos de la percha nada más para armar los estribos. Bueno, diseñamos mal nuestra estructura. ¿Por qué la diseñamos mal? Bueno, porque no tuvimos en cuenta
que la acción era una acción de posición variable. Entonces, si la acción es de posición variable, yo tengo que de alguna manera considerar todas las posibles situaciones de la posición que puede ocupar esa carga para obtener los máximos efectos de un signo y de otro en los distintos puntos de la estructura. Entonces, el problema cuando tenemos una carga que es de posición variable se complica. Se complica algo más que cuando tenemos una carga de posición fija, donde eso yo sé que no se va a modificar. Pero sí tengo que saber qué pasa o cuáles son las consecuencias si esa posición se modifica. ¿Se entiende conceptualmente? Sí, profe, claro. ¿Está claro? Bien. Bueno, veo que mucha gente se está yendo para el parcial ya porque empezamos con 26, ya somos 19 ya. Bueno, vamos a intentar que no se vaya más gente. Bueno, ¿qué pasa entonces o cómo proceder en una estructura cuando tenemos cargas variables? Bueno, en principio podemos identificar tres situaciones diferentes. La primera situación es cuando las cargas permanentes son predominantes, o sea, las cargas G, que tienen que ver con las cargas permanentes, son mucho mayor que las cargas P o Q, que son las cargas variables. Otra posible situación es que no se verificaría la condición anterior, porque las cargas variables son importantes, pero no hay muchas posibilidades de variación. Y otra situación es cuando las cargas variables son importantes y además existen muchas o infinitas situaciones diferentes. Entonces vamos a ver qué pasa en cada una de ellas. Vamos al primer caso que comentábamos recién. Las cargas permanentes son predominantes. Vamos al caso, supongamos, de esta viga simplemente apoyada. Fíjense que tenemos una carga permanente G de un valor relativamente importante o considerable, y tenemos una carga Q que representa las acciones variables, que fíjense que tiene una magnitud, en este caso dada por el segmento en el que está dibujado, tenemos una magnitud que es comparativamente menor a la magnitud de las cargas permanentes. Y esa carga Q puede actuar en distintas posiciones a lo largo de esa viga. O sea, puede actuar a lo largo de toda la estructura o puede actuar en posiciones, en distancias parciales. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo dibujo el diagrama de momentos debido a G? O sea, tengo una carga permanente distribuida sobre toda la viga. Tienen este diagrama que se ve acá, que dice esto, debido a G. ¿Qué pasa ahora si yo me pongo a analizar todas las posibles alternativas de variación de la carga Q, que repito, es una carga que tiene una magnitud comparativamente menor a G? Entonces, ¿qué hago? Obtengo un envolvente que es un diagrama como este. ¿Sí? Este debido a G más Q. O sea, este que está acá abajo contiene todas las posibles alternativas de variación de la carga Q. Entonces, fíjense, si yo lo analizo, este momento que tenemos acá es un momento que prácticamente supera en muy poco al momento debido a la carga permanente. ¿Por qué? Porque estoy en un caso donde la carga permanente es predominante. Entonces, en lugar de esto, ¿qué hago yo? No me voy a poner a considerar todos los casos posibles de variación. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Del lado de la seguridad voy a tomar una carga ficticia, Q asterisco, que no es una carga real, pero que es un poco superior al valor de la carga Q verdadera. ¿Sí? Y la voy a sumar
a G como una carga uniformemente distribuida. Entonces, fíjense, yo tengo este diagrama, que es el que tiene la flexión más importante, que es el debido a G más Q asterisco, y que es justamente el envolvente de todos estos diagramas que tenemos acá. Pero como esta magnitud no se despega demasiado, entonces yo digo, bueno, para no complicarme, ¿qué hago? Asumo una carga ficticia un poco mayor y me olvido de considerar todas las posibles variaciones y alternativas y simplifico mucho el cálculo. Acá tendría que hacer múltiples casos de carga considerando posibles, o sea, magnitudes distintas en la distancia en la que actúa esta carga, entonces me llevaría a resolver muchas estructuras, entonces digo, no, mira, tomo una carga que es un poquito mayor, la distribuyo sobre la estructura completa y bueno, y obtengo este diagrama, que si bien no va a ser un diagrama real, porque esta carga Q asterisco es una carga ficticia, digo, bueno, no es tampoco tanto el error que estoy cometiendo y con el tiempo que me ahorro, la verdad, simplifico mucho el análisis. Bueno, esto es un camino, esto es una simplificación, o esto es una consideración ingenieril, o es una hipótesis razonable, digámoslo así, para utilizar términos que ya hemos estado conversando, es una hipótesis razonable que se sustenta en el hecho de que yo sé de antemano que mis acciones permanentes son predominantes. Entonces yo por eso puedo hacer esta simplificación. Y no es una simplificación que sea válida en todos los casos que se pueden presentar, sino cuando las cargas permanentes sean realmente predominantes, entonces digo, simplifico el análisis de las cargas variables porque en realidad las solicitaciones más importantes de la estructura están dadas fundamentalmente por la actuación de la carga permanente. Entonces lo que suma una carga variable, lo simplifico en mayorar un poco esa carga y en vez de considerar todas las posibles variaciones de longitudes parciales, digo, la distribuyo uniformemente a la estructura completa y se terminó. Vale nuevamente la consideración que hacíamos hoy. Cuando yo digo la distribuyo en la estructura completa, hablo de esta estructura que es una viga simplemente apoyada. Si yo tengo una estructura que tiene varios elementos con una configuración topológica donde esos elementos se vinculan y se distribuyen en una forma más compleja, tendré que tener en cuenta también este hecho que decíamos hoy. No siempre hay que colocar toda la carga sobre la estructura con su mayor magnitud, sino que ahora estamos hablando de qué hacer en un caso específico, ¿sí? O cómo proceder en un caso específico cuando la carga variable es de una cuantía comparativamente menor que la carga permanente. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa ahora cuando los valores de las cargas variables alcanzan valores importantes, pero no hay muchas posibilidades de variación? Bueno, lo que hacemos es considerar lo que se llaman las combinaciones de carga. Supongamos que tenemos esta estructura que tenemos acá. Una estructura que sostiene un tanque elevado, ¿sí? Y que tiene una cisterna en la parte inferior. Entonces lo que nosotros queremos dimensionar es la estructura y la fundación de esa estructura. Entonces, ¿cuáles serían los estados de carga a considerar? Bueno, obviamente el peso propio de la estructura y de los elementos no estructurales, el agua en el depósito superior, el agua en el depósito inferior, el viento en dirección norte-sur,
o sea, el viento en una dirección, el viento en la dirección perpendicular, que estos estados pueden ser un solo estado si la sección de la estructura y de su fundación tienen doble simetría, ¿sí? Como si fuera una planta circular o cuadrada, y depende de la zona geográfica podemos tener nieve, hielo, o la acción sísmica si la localización de la estructura está en una zona donde las prerrogativas del reglamento así lo consideren. O sea que, en definitiva, las cargas variables acá, que son el fluido almacenado en los depósitos, tanto superior como inferior, el viento y las demás cargas ambientales, si corresponden, ya no son de una magnitud relativamente menor en términos de las cargas permanentes, son de una magnitud importante, porque el agua en el depósito superior es una carga mucho más importante que el peso propio de la estructura completa, ¿sí? O sea que ya no puedo hacer la simplificación que hice recién. Ahora, tengo que considerar a las cargas permanentes, a las cargas variables con sus magnitudes correspondientes, pero el diseño de la estructura me hace pensar a que no tengo que considerar todas las posibles variaciones, sino que puedo reducir el análisis a distintas combinaciones. ¿Cuáles son las combinaciones? Bueno, por lo general, voy a tener un estado que solamente el peso propio de la estructura y de los elementos no estructurales, ¿sí? O sea, cuando no hay viento, por ejemplo, supongamos que no hay nieve o hielo, y que estoy en una zona donde no tengo que considerar la acción sísmica, por lo tanto los estados correspondientes son los que tenemos acá. Si los dos depósitos están vacíos y no hay viento, el estado que consideraré es solamente el estado 1. Si tenemos agua en el depósito superior, ¿sí?, tendremos el estado 1 más el estado 2. Fíjense que el estado 1, como es el estado de peso propio, siempre está. Puede ser al revés, que tenga viento en el depósito superior, puedo tener vacío el depósito superior y lleno el depósito inferior. Puede ser que tenga vacío los dos depósitos y tenga viento. Puede ser que tenga lleno los dos depósitos y no tenga viento. Puede ser que tenga lleno el depósito superior y tenga viento, donde acá tendré el máximo momento de vuelco, por ejemplo. Puede ser que tenga lleno los dos depósitos más viento, ¿sí? Entonces, son varias combinaciones, pero no son infinitas combinaciones. Porque las cargas se pueden combinar, pero las posiciones no varían significativamente. Entonces puedo reducir el análisis a un número relativamente corto de combinaciones. Si la estructura no es simétrica, bueno, tendré que considerar el viento en una dirección, viento en la otra dirección. A veces los estados no son sumables entre sí. Por ejemplo, no voy a sumar viento en dos direcciones perpendiculares, o sea que ahí ya restaré una combinación a la cantidad que tenga que hacer. Es raro, supongamos, no en este caso que estamos viendo, pero en edificios industriales, en galpones, por ejemplo, algo que siempre se plantea. Tengo carga permanente más sobrecarga encubierta más viento. O sea, carga permanente, sobrecarga encubierta y viento, por ejemplo. Y uno de los estados siempre es peso propio más sobrecarga encubierta más viento. Entonces uno se pone a pensar y dice, la naturaleza de la sobrecarga en la cubierta es que tenga que llevar o gente para hacer una reparación en la cubierta, o para
colocar algún equipo o algo así. Pero no voy a hacer una reparación, por ejemplo, en la cubierta, cuando hay viento, porque es algo que no va a suceder, digamos. O sea, que aunque las cargas por su naturaleza sean sumables, las combinaciones tienen que tener razonabilidad. O sea, si yo sé que es una combinación que no se va a dar, por más que en el reglamento esté, yo no la voy a considerar, pero porque yo sé que no se va a producir de esa manera. Porque no se va a producir la máxima sobrecarga encubierta con el máximo viento, por ejemplo. Porque son cargas que se chocan entre sí en el sentido que cada una tiene, digamos. Entonces, cuando uno habla de combinaciones de estados de carga, siempre tiene que pensar en estados que sean combinables razonablemente. ¿Se entiende esta idea? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Qué pasa ahora cuando? Vamos al tercer caso de los que analizamos hoy. Las cargas variables son importantes y además existen muchas o tal vez infinitas situaciones distintas. Por ejemplo, esta estructura simple con este estado de carga muy simple que tenemos acá. Tengo una viga simplemente apoyada y una carga puntual que puede colocarse en cualquier punto de la estructura. ¿Sí? O sea que, en realidad, entre este punto y este punto hay infinitas posiciones posibles para esta carga. Y no es que yo digo, bueno, la carga puede actuar o sobre el apoyo, en el centro del vano o en el otro apoyo. No, puede actuar en cualquier punto de la estructura. Entonces tengo que considerar todas las posibles posiciones de la carga. O sea, si yo hago distintos estados, tendría que ser, si tengo infinitos puntos donde puede estar la carga, tendría que ser infinitos estados. Por lo tanto, ir a solucionarlo con el caso que veíamos recién no es factible. Digamos, tengo que considerar alguna herramienta que me permita ver qué pasa cuando la carga actúa en cualquier posición de las infinitas posiciones en las que puede actuar a lo largo de esa vía. Entonces tengo dos caminos diferentes. Si la estructura y la carga lo permiten, puedo intentar expresar la variación de los efectos sobre la estructura mediante algún tipo de función matemática. O sea, puedo decir, bueno, puedo expresar cuánto vale la reacción en el apoyo izquierdo en función de la posición de la carga. O cuánto vale la reacción en el vínculo de la derecha en función de la posición de la carga. O puedo ver cuánto vale el momento o el corte en cualquier punto de la estructura en función de la posición de la carga. Bueno, eso es lo que vamos a ver la clase que viene, que lo podemos hacer para determinados tipos de estructura y para estados de carga determinados. Y si la opción anterior no es factible, o sea, si no puedo hacer eso, puedo usar algún programa de cálculo, entonces digo, bueno, ya no voy a tomar los infinitos puntos de la estructura, sino que voy a tomar una discretización, o sea, voy a tomar determinados puntos sobre la estructura y voy a considerar qué pasa cuando la carga actúa sobre esos puntos determinados de la estructura. No obtendré la solución exacta, porque no consideré las infinitas posiciones, pero si elijo apropiadamente los puntos, puedo obtener una buena aproximación de lo que le sucede a la estructura completa. Eso se puede hacer y se llama método por puntos para la determinación de las líneas de influencia, es cuando tengo una estructura un poco más compleja. Tengo un pórtico, tengo un pórtico de varios vanos y varios pisos, por ejemplo, o tengo otro tipo de estructura, tengo un emparrillado de losas y vigas para un puente, tengo un emparrillado para un entrepiso, entonces digo, bueno, voy a poner la carga en distintas posiciones, no cualquier posición, sino algunas que yo elija apropiadamente en función de lo que espero del comportamiento de la estructura, resuelvo con las planillas Excel, por ejemplo, o resuelvo con un programa de análisis estructural, obtengo una respuesta y veo, bueno, ¿cómo varía la respuesta cuando yo varío la posición de la carga? Bueno, eso es un análisis no exacto, porque repito, no estoy considerando las infinitas posiciones que puede ocupar la carga,
pero es un análisis aproximado. ¿Cuán aproximado? Bueno, si yo considero más puntos, bueno, voy a irme más hacia el lado de la solución exacta. Si considero menos puntos, bueno, va a tener una aproximación más grosera. Pero siempre voy a poder realizarlo, porque resolver la estructura es relativamente simple porque uso alguna herramienta informática para resolverlo. El punto anterior es utilizar un método que se llama método analítico. Yo expreso cuánto vale un efecto estático en función o como función de alguna variable. La variable en este caso es la posición de la carga, porque lo que varía es la posición de la carga. ¿Se comprende esta idea? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, como soy bueno, muy bueno, vamos a terminar con el concepto de línea de influencia, así se pueden ir a preparar para la evaluación. Bueno, damos este concepto y terminamos por la clase de hoy. Líneas de influencia. Entonces, ¿qué es una línea de influencia? Es un diagrama auxiliar. Ojo cuando yo hablo de diagrama, que no confundir con los diagramas de esfuerzos internos, ya vamos a ver la diferencia, que permite definir cuando se estudia un determinado efecto. En principio vamos a estudiar efectos estáticos sobre la estructura, cuál es la más desfavorable de todas las posiciones posibles de una carga. Fíjense que yo subrayé acá algunas cuestiones importantes como el efecto, o sea, yo tengo que tener claro cuál es el efecto que estoy evaluando. Estoy evaluando una reacción, estoy evaluando un esfuerzo de corte, un momento, un esfuerzo normal. ¿Qué estoy evaluando? ¿Qué efecto estático estoy evaluando? Lo que yo voy a ver es cómo varía el efecto según la posición de la carga, y yo voy a construir una línea de influencia para una determinada carga. Entonces, ¿qué preguntas me pueden, o qué preguntas puedo responderme a través del uso de las líneas de influencia? Bueno, si tengo esta estructura, que ya vimos, que puede ser recorrida por esta carga, actuando a lo largo, o actuando en cualquier posición entre A y el extremo del voladizo. ¿Dónde debe ubicarse la carga para hallar el máximo momento flector en el medio del tramo AB, sabiendo que P puede actuar en cualquier lugar del tramo o del voladizo? Entonces, si yo construyo una línea de influencia del momento en el centro del vano, me puedo responder esta pregunta que tenemos acá. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero calcular el momento en el centro del vano, ese valor del momento variará en función de la posición que ocupe la carga. Y para determinada posición de la carga, el momento pasará por su valor máximo y me interesará cuál es el valor o cuál es la posición de la carga que maximiza el valor del momento. O al revés, yo podré preguntarme, ¿cuál es la posición de la carga que me hará que el momento sea el mínimo que puedo obtener? O el que va a invertir el signo del momento. Entonces, cuando yo construyo una línea de influencia, puedo responderme preguntas como esta. Por lo tanto, definimos, línea de influencia es un diagrama que me muestra cómo varía un cierto efecto en una posición fija de la estructura cuando una carga de valor unitario se desplaza a lo largo de la estructura. Entonces, para terminar con la clase de hoy, un diagrama de influencia, una línea de influencia es un diagrama que me muestra el valor de un efecto estático en una posición fija de la estructura debido a una causa de posición variable. O sea, el efecto se evalúa en una posición de la viga. O sea, yo evalúo el momento en una posición fija de la estructura. Y lo que se mueve es la carga.
Entonces, el diagrama que me muestra cómo varía el efecto según la posición de la carga, eso es una línea de influencia. O sea que en definitiva lo que me muestra es cómo influye la posición de la carga en el valor y en el signo de ese efecto. ¿Se comprende esta idea? ¿Se Sí, profe. comprende? ¿Sí? Bien. Bueno,